tenemos un invitado especial, él nos visita desde España y me permito presentarles a ustedes a Iñaki Muñoz. Él es presidente de DISFAM. Desde 2009 ejerce la presidencia de esta organización. Es una organización internacional de dislexia y familia denominado DISFAM. También hace la presidencia del Observatorio Internacional de Dislexia y otras dificultades específicas de aprendizaje, la OIDEA. Es miembro fundador y secretario general de la Federación Española de Dislexia, la cual fundó en 2016. También forma parte de la Asociación Europea de Dislexia. Su trabajo en estas organizaciones es altruista. Ha participado activamente en asociaciones que protegen los derechos del consumidor, la defensa de los ciudadanos y la evaluación de las políticas públicas en las Islas Baleares. Ha trabajado en diversos medios de comunicación, en radio y televisión. Graduado en Protocolo y Organización de Eventos por la Universidad Felipe Moreno y la Universidad de las Islas Baleares. Trabaja como coordinador del protocolo en el gabinete de la presidencia de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares. Los dejo en manos de nuestro invitado especial. Muchas gracias. Voy a intentar acercarme el micro porque el sonido es bastante malo, ¿verdad? Y bueno, en primer lugar, gracias a la Secretaría de Educación que desde un primer momento, cuando empezamos a trabajar de forma conjunta, quiso que estuviera yo en el Recrea. Ha sido una odisea porque yo ayer estaba en La Paz con el huracán Norma, así que llegar hasta aquí os puedo asegurar que ha sido complicado. Bueno, ya me ha presentado un poco la compañera, pero sí que me gustaría explicaros un poco para que os hagáis cargo de por qué estoy aquí y qué es DISFAM, ¿no? DISFAM se inicia hace 22 años, la fundó mi querida madre cuando no existía ninguna asociación de dislexia de habla hispana. Mi madre es maestra y además madre de dos chicos, mi hermano y yo, con trastornos de aprendizaje. Como podéis ver, además nosotros fuimos precursores de la inclusión de la dislexia dentro de la normativa, porque al principio, cuando nosotros empezamos este trabajo, lo que nos decían los maestros es que no tenían la obligación de atender a los niños con dislexia, porque no existía ninguna norma que realmente eso se reflejara. Y por eso hicimos, digamos, en la Ley de Educación General de España, incluimos un apartado específico de la dislexia. Hicimos lo mismo en Argentina y Colombia. Ellos tienen una ley nacional de dislexia, una ley específica de dislexia, que se la copiamos un poco a Italia, que es un país de los que tiene ley específica. Luego, pues como ha dicho la compañera, formamos parte de la Asociación Europea, porque lógicamente al vivir en España formamos parte de la Unión Europea y participamos en más de 400 conferencias. Creamos el Observatorio Internacional y de algo que estamos muy orgullosos es que lideramos la declaración del Día Internacional de la Dislexia, que como sabéis fue el 8 de octubre y estamos en el mes de la dislexia. Bueno, ¿alguien ha oído hablar de la dislexia? Imagino que sí, ¿no? No es nuevo para ustedes. Pero por recordar algunos datos, sabéis que es un trastorno del aprendizaje de origen neurobiológico. Nosotros le llamamos, que de hecho le hemos llamado así a la conferencia, el trastorno invisible. ¿Por qué? Porque no se ve. Hay mucha gente que sufre de muchos trastornos, pero como saben ustedes, se pueden ver. Una persona que seguramente tenga una discapacidad de movilidad, ustedes lo van a poder ver porque seguramente lleve una silla de ruedas. O una discapacidad visual porque lleve el palo o el perro labrador. En cambio, una persona con dislexia es una persona que sufre un trastorno invisible porque realmente no se le ve. Es un trastorno neurobiológico y además también tiene una alteración en el proceso fonológico, que esto es importante saberlo para que cuando iniciemos la lectura y la escritura en la data adecuada estemos pendientes para saber si realmente tenemos delante alumnos con dificultades de aprendizaje. Muy importante también, porque esto a veces se piensa que es del TDA, ya saben, esto lo vamos a comentar ahora, pero la memoria a corto plazo también es de la propia dislexia. Tienen una larga memoria a largo plazo, pero una corta memoria a corto plazo. Por eso realmente cuando hay exámenes sorpresa casi nunca aprueban, ¿no? Porque la memoria a corto plazo es algo que realmente viene innato con las personas con dislexia. Una cosa muy importante, porque nos debatimos siempre a hablar, por ejemplo en el mismo Recrea, sobre el tema de fracaso y abandono escolar, pero no sabemos que 4 de cada 6
abandonos escolares tienen relación con la dislexia. O sea, estamos todo el día hablando de fracaso y abandono escolar, pero no nos hacemos cargo del origen del que tenemos un trastorno de aprendizaje que genera ese fracaso escolar. Entonces podemos seguir hablando del fracaso escolar, pero si no atacamos de dónde viene, siempre tendremos un país con fracaso escolar. Y esto pasa aquí y os puedo asegurar que pasa en todo Iberoamérica, no es algo ni de México. O sea, por ejemplo, la semana pasada que estaba en República Dominicana es el país con más fracaso escolar de toda América. Además, una cosa importante es que no se cura, la dislexia es crónica y además se hereda en la gran mayoría de ocasiones. Salió un estudio hace poco de que no es ni uno, ni dos, ni tres componentes genéticos. Hay una gran carga hereditaria porque hablan de hasta 48 componentes genéticos. Por eso hace que realmente las personas con dislexia la hayan heredado o pueden estar heredándolas hacia sus hijos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando le hicieron las pruebas a mi hermano y le dijeron que era disléxico, resultó que mi padre se dio cuenta de que había tenido dislexia, porque lo echaron por tonto y vago del colegio. Pero lo que no sabía es que realmente estaba teniendo lo mismo que su hijo, ¿no? También es verdad que entonces nos hablaba mucho del tema. La dislexia, que a veces te dicen, lo de la B y la P, lo de la derecha y la izquierda. La dislexia es mucho, mucho más que eso. Como podéis ver en la pantalla, os he puesto algunas de las áreas que también están afectadas. Podéis ver que tenemos afectadas las habilidades organizativas, la atención, como os decía, la memoria a corto plazo. Es verdad que también tenemos afectada la lateralidad, pero también la percepción del espacio-tiempo. Yo me acuerdo que mi hermano, el tema del día, decirle que si era lunes, que si era martes, que si era domingo, era un suplicio. O las partes del cuerpo, ¿no? Me toco el codo. O sea, tienen un tema de espacio temporal que realmente también les está afectando y no solo es un tema de lectoescritura. Vaya por Dios. No quiere quedarse. Ahora, las funciones ejecutivas. Me voy a acercar un poco a la pantalla porque está muy pequeño, pero podéis ver que también la dislexia afecta a las funciones ejecutivas. ¿Y de qué funciones estamos hablando? De la fluidez verbal, de la velocidad en el procesamiento, de la planificación, de la toma de decisiones, del control atencional, de la inhibición, de la flexibilidad cognitiva y, como os decía al principio, de la memoria de trabajo. Las funciones ejecutivas son indispensables en el día a día de todos los individuos, pues permiten esa toma de decisiones. Algunas funciones ejecutivas se clasifican como básicas, mientras que otras se derivan de las primeras. Las básicas se encuentran la flexibilidad cognitiva, la inhibición de la respuesta y la memoria de trabajo. Y ellas, a su vez, controlan las funciones ejecutivas como la planificación y la organización. Por tanto, una cosa lleva a otra. Lo más recomendable es hacer introducción los ejercicios de funciones ejecutivas para niños en sus diferentes etapas educativas, también desde educación infantil, o sea, desde el jardín de la infancia. En función de la independencia que vayan asumiendo, podríamos utilizar diferentes actividades, sobre todo ellas enfocadas a practicar habilidades como la atención, la memoria de trabajo, el control de respuestas rápidas como podría ser la ira o la consecución de objetivos. Nosotros siempre decimos que a las personas con dislexia hay que darles objetivos concretos. No podemos darle 4 objetivos de golpe o 4 instrucciones de golpe. Bueno, los trastornos asociados. La dislexia raramente viene sola. Yo me ha costado muchísimo en estos 22 años encontrarme un caso de dislexia, es decir, solo tiene dislexia. Luego veréis el porcentaje con TDA más concretamente, pero sabéis que los trastornos asociados, que son las dificultades específicas de aprendizaje, tenéis la dispraxia, la discalculia, la disgrafía, la disortografía, el famoso TDA también, por supuesto con atención o con hiperactividad o sin hiperactividad, el trastorno específico del lenguaje y las altas capacidades. Es verdad que pueden venir algunos trastornos más, por ejemplo el Asperger. Luego también se nos da mucho casos de niños adoptados con dislexia, porque seguramente también venían de familias con algún tipo de problema en su ascendencia, ¿verdad? Pero bueno, sabéis que la dispraxia es tema de psicomotricidad motriz, la discalculia es sobre todo el tema del cálculo matemático, la disgrafía con el tema de la escritura y la disortografía
con el tema de las reglas ortográficas. Puede haber una persona que solo presente discalculia. Lo que vuelvo a decir es que pasa como con la dislexia. Raramente viene solo un trastorno de aprendizaje. Por centrarnos un poco más en el más común, el famoso TDA, que de hecho he visto que se ha hablado del tema esta mañana, 2 de cada 3 presentan problemas emocionales, pero 1 de cada 3 presenta TDA con dislexia. O sea, estamos hablando de que el 33% de las personas tienen dislexia con TDA o TDA con dislexia. Se da las dos. El cambio, yo me acuerdo que cuando vi los porcentajes estamos hablando de 33,9, 33,7, una cosa muy ligera de cambio. El 33% tienen TDA. Claro, ¿qué pasa si presentan trastornos asociados de forma conjunta? El problema es que se agrava el cuadro. Por eso a veces no debemos de tratar ni de mirar a una persona con dislexia como si tuviéramos la adaptación o la adecuación del de al lado. Porque muchas veces son personas diferentes con trastornos diferentes y con trastornos en suma diferentes. Y eso hace que se agrave el cuadro. Os voy a dar, para que os motive un poco, el tema de las estadísticas, porque es muy importante. ¿Por qué? Bueno, esto se mueve solo, ¿eh? ¿Por qué os he traído las estadísticas de Estados Unidos? Por 2 motivos. Uno, porque es un país que está muy cerca de México. 2, porque ahora os voy a contar la historia de por qué Estados Unidos tiene la gran cantidad ingente de estadísticas. Hay un señor que se llamaba George Bush, seguramente lo conozcáis algunos, padre, que tiene dislexia. Y antes de ser presidente de Estados Unidos, era gobernador de Texas. Cuando fue gobernador de Texas, se encontró con un problema en sus aulas, que era el problema del bilingüismo, porque tenían el español y el inglés por estar con frontera con México. Eso hizo, que de hecho hoy me lo comentaba un compañero que venía en el avión conmigo, que realmente cuando más idiomas tienen, más saltan las faltas ortográficas y es más fácil detectar a una persona con dislexia. El castellano, el español, es un idioma transparente, suena tal cual se escribe. Es más fácil de aprender para una persona con dislexia, pero a la vez es más difícil de detectar para un maestro, porque seguramente hagan menos faltas que el que hace el bilingüismo. Entonces, el gobernador entonces de Texas propuso a una compañera de la asociación el crear un sistema para formar a los profesores para detectar las personas con dislexia. Claro, cuando le nombraron presidente de Estados Unidos, hizo lo mismo, pero en todo el país. Y luego, para más remate, tuvo a un hijo presidente de Estados Unidos y hizo que también siguiera el programa. Esto permitió que ahora tengamos estas estadísticas que yo os voy a comentar. Fijaos que nosotros hablamos, para no preocupar a la gente, de que más del 10% de la población mundial tiene dislexia, que son los datos de la Organización Mundial de la Salud, porque lógicamente hay más países con más avances por el tema del idioma que tienen mayor estadística. Y entonces han hecho una media. Pero en un país donde ya tienen 40 años de trabajo, fijaos que están entre el 15 y el 20% de la población. Estamos hablando de muchísima gente. Además, fijaos que entre el 5,3% y el 11,8% tienen una incidencia directa de trastorno específico de aprendizaje en la lectura. El 80% de los problemas de aprendizaje están relacionados con la lectura, con la alfabetización. El 67% de los estudiantes de 4º grado de Estados Unidos lee por debajo de un nivel básico. Es que es muchísimo. Y el 80% de estudiantes de 4º grado de un nivel socioeconómico bajo de los Estados Unidos lee por debajo de un nivel básico. ¿Y esto por qué es? Es verdad que la dislexia no es una cosa de ricos ni de pobres, nos puede tocar a todos, pero seguramente una persona con dinero podrá permitirse un diagnóstico y podrá permitirse una intervención, cosa que ahora mismo en muchos países no tienen ni dinero para diagnóstico ni para intervención porque ni siquiera tienen profesionales para ello. Vaya. ¿Por qué varían tanto las estadísticas? Fijaos, una explicación muy lógica. Porque los trastornos pueden ser categóricos o dimensionales. Uno categórico es, por ejemplo, pues si una mujer está embarazada, ¿lo está o no lo está? No está más embarazada o menos embarazada. En cambio, cuando es dimensional, como un trastorno del aprendizaje o la hipertensión, hay un umbral. Puedes tener
un mayor grado, ¿verdad?, o un menor grado, o diferentes trastornos, como les decía, que se suman a la propia dislexia. Además, el impacto socioemocional de las personas con DEA está claro que está demostrado. Como pueden ver, las dificultades de alfabetización crean un alto riesgo para problemas de salud mental, como puede ser la depresión y ansiedad. Nosotros tenemos muchos niños que llegan a la asociación que no llegan por la dislexia, sino que llegan porque resulta que tenían un problema de estrés, un problema de salud, un problema de anorexia o bulimia. Y ahí es donde descubrimos el origen. Y como les decía, el impacto en la salud también es importante. El nivel de escolaridad es un predictor crucial para la salud. Tiene un impacto mayor que la obesidad, incluso que el fumar. Muchas veces van al pediatra los niños con dislexia somatizando problemas, miedos, fobias al propio colegio, dolores de barriga, y realmente el pediatra te dice que el niño está perfecto de salud porque lo está, pero realmente detrás puede ser que se esté escondiendo algún trastorno de aprendizaje que no conocemos. Fijaos, más estadísticas de Estados Unidos. Las tasas de alfabetización y el crimen. Estamos hablando de que el 85% de todos los delincuentes juveniles son analfabetos funcionales, ni siquiera saben leer ni escribir. El 60% de todos los presos son analfabetos funcionales. Yo siempre cuento que cuando fui a la República Dominicana por primera vez, el vicepresidente del país me llevó a ver a las cárceles y los señores de 70 años estaban aprendiendo a leer y escribir, y si tú veías los cuadernos parecía la letra de mi hermano. Eran personas seguramente con trastornos de aprendizaje. El 70% lee por debajo del nivel básico de cuarto grado. Las tasas de reincidencia en prisión, lo que se ha demostrado es que si se aborda el trastorno de aprendizaje, solo reinciden el 16% de personas. En cambio, si no se trata el trastorno de aprendizaje, reincide el 70%. Otra vez. Por tanto, al final es un bucle que se siguen quedando en prisiones. El vínculo entre el fracaso académico y la delincuencia, la violencia y el crimen, está ligado, por tanto, en su gran mayoría, al fracaso en la lectoescritura. Fijaos ahora el tema de las prisiones, que esto nadie se lo creía. Entre el 30 y el 60% tienen dificultades específicas de aprendizaje, y en algunas prisiones, esta es por ejemplo de Texas, llegan hasta el 85% de la población reclusa. Claro, el encarcelamiento en muchas ocasiones, si son jóvenes, interrumpe la educación, interrumpe el aprendizaje. Por tanto, volvemos a la rueda de la que nos sale. Está claro que también es importante, por ejemplo, nosotros en España tenemos colegios dentro de las prisiones o institutos dentro de las prisiones para no interrumpir la alfabetización. Y eso está claro que es un modelo que funciona para evitar el reincidencio. Pueden encontrarse fácilmente con desafíos académicos muy compuestos. Fijaos que al final el titular de lo que os estaba contando le llamamos la autopista de la escuela a la prisión. ¿Por qué? Si en la escuela no satisfacen la necesidad del alumno, están confundiendo con el apoyo al estudiante. De ahí que un estudiante se frustre y desconecte. Esto suele pasar también además mucho con las personas con TDA. Por tanto, tiene un mal manejo de su conducta. Al final, acaba con comportamientos violentos relacionados con factores subyacentes y necesidades insatisfechas, envolviendo con agentes del orden. Y al final hay una exclusión por falta de disciplina o incluso la expulsión del propio centro. Pasan mucho tiempo fuera del aula y aún se desconectan muchísimo más. Por tanto, al final, esas dificultades comunicando las necesidades o procesando lo que ocurre, en Estados Unidos acaban arrestados en la escuela o arrestados como delincuentes juveniles. Fijaos, os he sacado una estadística de lo que nos cuestan las prisiones en España. Cada preso anualmente son 21.299 euros. Estos son unos 23.000 dólares. Se calcula basado al presupuesto destinado porque tiene una media de 58 euros o 60 dólares el día. España es el país que más gasta en sus presos. ¿Esto qué quiere decir? Que al final estamos gastando dinero ingente en el problema y no en el origen. Muchas veces seguramente si invirtiéramos en tener más docentes, en la formación de los docentes, en más orientadores, en más apoyo, esto haría que muchas veces no acabaran allí. Y al mismo tiempo no gastaríamos el dinero en cosas que realmente no son nada bonitas, ¿no? Os he puesto esta estadística reciente del año 2020, que son
los famosos repetidores de curso. En México entiendo que hay repetidores de curso también. Pues fijaos que en España, en el año 2020, repitieron 234.000 estudiantes. Esto supuso 1.400 millones de euros. O sea, eso son como 1.500 millones de dólares. Al final equivale al 6% del presupuesto del Ministerio de Educación de todo el país. Claro, volvemos a lo mismo. Si un niño con dislexia repite y le siguen sin dar la adecuación, ¿de qué sirve que haya repetido? De nada. Y encima hemos vuelto a gastar los 1.000 y pico millones de euros. Está claro que no todos son disléxicos, pero por la estadística que nos dan, seguramente el 80%, entre el 70 y 80% de ese presupuesto esté destinado únicamente a personas con dislexia. Bueno, muchas veces nos dicen, no, es que tampoco hay una legislación clara, ¿no? Bueno, hay una cosa a nivel internacional que nos ampara, que es la Convención de Naciones Unidas de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad del año 2006, donde ponen que las personas con discapacidad, que si bien la dislexia no es una discapacidad, pero sí el no atenderla crea una barrera para la lectoescritura, hace que esas personas incluyan a personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Es a largo plazo porque, como he dicho, era crónico, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones como los demás. Y el artículo 3 de la Convención dice que los principios serán la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y con niñas y su derecho a preservar su identidad. Por tanto, si queremos que nuestros niños y niñas al final pues superen las barreras, tenemos que aplicar esta convención. ¿Qué nos puede confundir con las personas con dislexia? Fijaos, la alternancia de días buenos y malos. Muchas veces pueden tener un día bueno ayer, un día malo hoy, con una alternancia muy frecuente, y esto hace que a veces nos despiste con el tema de la detección y el diagnóstico. El que sea inteligente y curioso. Muchas veces me dicen, es que él no puede ser disléxico porque es muy inteligente. Es que justamente, si el coeficiente intelectual de la persona con posible dislexia está por debajo de la media, no puede tener dislexia. Tiene que ser coeficiente intelectual de la media o por encima de la media. El otro día me decían en el DF que la media de un disléxico en México de coeficiente intelectual es un 120. Imaginaos, no está para nada por debajo de la media. Por tanto, es normal que sea inteligente y curioso. Bueno, los mensajes como el que no se esfuerza lo suficiente, que no trabaja en casa, que es vago, despistado, os puedo asegurar que estas personas están acostumbradas a normalmente esforzarse por encima de la media, porque cuando llegan a casa tienen que hacer los mismos deberes que el otro, que le cuestan una eternidad. Puede destacar en diferentes materias. ¿Esto por qué? Sabéis que tenemos dos hemisferios, uno más desarrollado para la persona con dislexia y uno menos desarrollado. Lo que hacen es, yo siempre digo, y que me perdonen los ciegos, pero los ciegos tienen desarrollado el olfato, el tacto y el oído. Las personas con dislexia, como tienen menos desarrollada la lectoescritura, tienen desarrollado mucho mejor lo audiovisual. Todo lo que les entra por la vía audiovisual tiene una capacidad mayor de retención. Por eso pueden destacar en otras materias que no sean las básicas del colegio. Suelen tener una conducta pasiva o rebelde cuando no tienen motivación y tienen mucha falta de motivación normalmente por el aprendizaje, porque lógicamente si no les motivamos no les interesa. Hoy me explicaban que la idea en este estado era ir hacia el camino del trabajo por proyectos. Esto la verdad es que anima a que realmente estén muchísimo más motivados. Os he puesto aquí algunas frases que nos han dicho ellos. Pues lógicamente nos han dicho miles de frases, pero fijaos, Daniel de 10 años nos dice que leer delante de la clase es una tortura porque oyen cómo se ríen de él y lo pasa muy mal. Esto es muy común en una lectura cuando van pasando de persona en persona o les hacen ponerse de pie para leer, porque muchas veces tienen un problema para leer. En el patio algunos compañeros me decían que era tonta y por eso se pensaban que mis exámenes eran más fáciles. Esto es Ana, con 9 años, que tiene una adecuación en el examen y lógicamente también se metían con ellos porque tenían una adecuación. Siempre tuve que aguantar las burlas y eso me marcó y me hizo mucho daño. Hugo, de 14 años. Me acuerdo de mis dolores de barriga al tener que salir de la pizarra. Samuel, 28 años, este es mi hermano, porque me acuerdo de la frase perfectamente.
En las clases de deportes nunca me elegían para formar equipo. Se reían de mí y me decían que era muy torpe. Seguramente era una chica con dispraxia también, porque lógicamente tenía dislexia y dispraxia Teresa con 15 años. Yo recuerdo que cuando empezamos con Disfam, hubo un chico que con 17 años, que era campeón de atletismo, se intentó suicidar 2 veces con una toalla y al final, aplicándole las adecuaciones y haciéndole la selectividad adaptada, ha acabado con una matrícula de honor de la Universidad de las Islas Baleares y con una beca en Estados Unidos trabajando. Eso que demuestra que al final, si hacemos unas adaptaciones, seguramente tengan muchísimas posibilidades de seguir avanzando. Bueno, algunas afirmaciones que nos hacen. Bueno, no poder demostrar todo lo que saben. Lógicamente, muchas veces, bueno, esta me la aplico hasta a mí, que muchas veces estudiábamos y luego a la hora de la verdad no podíamos demostrar todo lo que sabíamos. Nos despertamos muy cansados, porque lógicamente el día anterior hemos estado prácticamente toda la tarde haciendo deberes. Tienen muchas pesadillas, le dedican el tiempo triple a los estudios. Entonces, veías como en clase 2 o 3 tomaban nota y ya aprobaban y tú te dedicabas a hacer estudios. A mí muchas veces me decían que yo en casa no estudiaba y yo tenía una madre maestra, que la madre maestra en casa nos daba caña. Otros a lo mejor no. Yo os puedo asegurar que nosotros sí estudiábamos. Siempre tienden a compararse con los demás, con los compañeros. Porque, bueno, es que mis amigos todos sacan buena nota, yo no. Sentirse inútiles, que los demás puedan pensar que son vagos. Se olvidan continuamente de las cosas. Yo no sé si os pasa a vosotros, que seguramente muchos de vosotros seáis maestros, el típico que se olvida, bueno, la chamarra, o que tenía el examen mañana de lengua y se lleva el libro de matemáticas en vez de lengua. Estas cosas son muy comunes con las personas con dislexia. No tienen ganas de ir al colegio. Esto pasa muchísimas mañanas. Es una pelea continua con la familia. Pasa mucha vergüenza, como les decía, al tener que leer. Continuas clases de refuerzo, repaso, técnicas de estudio, logopeda, psicólogo, psiquiatra, todo esto por las tardes, aparte del dinero que conlleva eso. Y al final el resumen de todo es que nunca les queda tiempo libre, porque como tienen que ir a las clases de refuerzo, tienen que hacer los deberes. Al final, el fin de semana, como poco, alguna hora les queda, pero siempre se quejan de que no les queda tiempo libre. Fijaos, os he puesto aquí los síntomas emocionales más comunes, porque a la hora de que vosotros queráis hacer una pequeña detección, sé que no somos todos expertos en la materia, pero ¿qué nos puede hacer llamar la atención para que sepamos si una persona puede tener dislexia? Pues fijaos, que pudiera haber una ansiedad, una depresión, sobre todo la baja autoestima. Son personas que siempre andan con baja autoestima. Tener mucha angustia, tristeza, la rabia de no poder demostrar todo lo que saben, muchas veces la indefensión cuando se ríen los compañeros de ellos. Son muy irritables, como les decía al principio de todo, sufren cambios bruscos de humor, una falta de concentración mayor de lo habitual con el resto de compañeros de clase, se dispersan, muchas veces se dice, no, es que pasa una mosca y ya está despistado. Esto es típico de una persona con dislexia. Y al final, una mayor desconfianza. Aquí vamos a los síntomas conductuales, porque también tienen síntomas conductuales. Fija, tienen una conducta de evitar ir a la escuela por las mañanas impresionante. También es verdad, ya lo hablaremos después, pero es que es muy importante la comunicación escuela-familia para poder comprobar parte de esos síntomas. Conductas para llamar la atención, incluso la amenaza del suicidio, la hiperactividad causada por la ansiedad o la hipoactividad por no tener ganas de nada. En algunas, no en todas, en algunas se muestran agresivos, retraídos, se autoaíslan muchas veces, sobre todo cuando padecen bullying en las aulas, y suelen tener tics, manías o incluso convulsiones si tienen ese cuadro agravado. Y aquí tenéis algunos síntomas físicos, porque a veces también tienen muchos problemas, por ejemplo, del tema inmunológico, les bajan las defensas, problemas de gastroenteritis, taquicardias, sudan en exceso cuando están nerviosos. Una tensión muscular. Yo recuerdo a mi hermano que le teníamos que llevar incluso al fisio, porque muchas veces tenía problemas
de contracturas en la espalda. El insomnio, eso sumado a las pesadillas que les comentaba antes. La dificultad para levantarse por las mañanas es algo terrible. A lo mejor se pasan media hora hasta que realmente se levantan. Los continuos dolores de cabeza, que realmente están bien de salud, pero ellos los somatizan por el dolor que tienen al querer ir a la escuela. Las migrañas, una visión desordenada, muchísima fatiga, dificultad a veces para tragar en la comida porque están nerviosos, problemas respiratorios como puede ser el asma y también muchísimas veces agarran alergias. Es algo bastante común con las personas que tienen trastornos de aprendizaje. Bueno, esto es lo que más gusta. Está muy pequeño, pero yo voy a intentar conseguirles un resumen para que luego lo tengan ustedes en documento, porque si no, de todas formas sé que queda grabado, por tanto lo van a poder ver en grande. Pero siempre nos preguntan, bueno, cuéntenos algo de las etapas educativas. Vosotros que sois maestros de primaria, de infantil, de secundaria, entiendo que estáis en esos cursos, ¿no? Fijaos, los síntomas en infantil: dificultades lingüísticas, acceso al léxico, pobreza de vocabulario, a nivel de comprensión y expresión, la narración de sucesos les cuesta muchísimo, ¿no? Cuéntame qué ha pasado. Muchas veces, cuéntame qué ha pasado, les cuesta muchísimo narrar lo que ha pasado, porque no tienen una memoria para retener lo que ha pasado. Una estructuración de frases que tenga lógica y problemas en la conciencia fonológica. La confusión en la pronunciación de palabras que se asemejan, muchas veces pasa, ¿no? Que cuando van a leer en voz alta se equivocan porque son palabras similares y las están confundiendo. Presenta dificultades en la segmentación y unión de sonidos, dificultades en la integración y automatización del sonido con el sonido y la grafía. Lo que les decía del espacio temporal, hoy, mañana, antes, después, ahora, luego, primero, segundo. El tema de la hora les cuesta muchísimo. Yo me acuerdo que, bueno, en España se usa mucho las 24 horas. Yo a mi hermano le tuve que decir que las 14 horas eran las 2 porque le tenías que restar 2 a 14 y quitarle el 1. Y era un truco que le enseñamos para saber cómo eran las horas. Confusión también con la orientación espacial, derecha, izquierda, arriba, abajo. Tienen una mayor habilidad, esto sí, con los juegos de Lego, por ejemplo. Seguramente que esto lo habréis visto alguna vez. Que a la hora de imaginar y construir, pues son, bueno, mejores en este sentido. Falta de habilidad para recordar el nombre de las cosas, como por ejemplo los colores, ¿no? A veces el amarillo, el azul, el rojo, tienen una falta, a veces se olvidan. Las formas, ¿no? El cubo, el sexágono, pues todo esto, mucho el triángulo, les cuesta mucho recordarlo. Dificultad de recuperación de la información ya almacenada en la memoria anteriormente. Las días de la semana, los números. La memoria auditivo, aprender las canciones, por ejemplo, es muy complicado para ellos. Por eso muchas veces en música también tienen problemas. Aprender rutinas. Es muy importante enseñarles rutinas, pero las tienen que aprender de una en una. Integrar del concepto de cantidad, lo de los kilos, los litros, ¿verdad? Todo esto, bueno, es un suplicio. El esquema corporal, lo que les decía antes, ¿no? Los dedos, el codo, el pie. Muchas veces, tócate el pie y se tocan aquí. Pobreza en el dibujo. Eso también les pasa mucho. Son hipersensibles. Esto en la gran mayoría. Y malestar ante las tareas escolares y una susceptibilidad a la crítica social y muchas veces catalogados de inmaduros. Bueno, cuando crecen un poco más, que ya nos metemos dentro de la lectura y la escritura, lógicamente presentan unos síntomas que a veces son mucho más visuales a simple vista, ¿no? El acceso al léxico, a la hora de narrar experiencias propias, seguir las instrucciones como les comentaba, esto les cuesta muchísimo. Muchas veces mandamos al niño a secretaría a hacer fotocopias, tal. Pues como les mandemos 3 cosas, ya no nos traen ni las copias. Esto pasa muchísimo. La adquisición de la lectura. Estamos mandándoles libros de lectura, ¿verdad? Y muchas veces, pues eso es complicadísimo de retener. Yo siempre le recomiendo al maestro un libro de lectura que también tenga pues un audiolibro o incluso un vídeo que pueda ver en audiovisual para retener la información de la lectura. Dificultades en las palabras que sean multisilabálicas. Una aversión a la lectura y la escritura por encima de la media.
es muy importante que cuando estamos en un grupo de clase de 30 o 40 niños, nosotros sí hagamos la comparación, ¿no?, de la media del aula respecto a ellos, que es lo que nos puede también ver si realmente están en la normalidad o pasan este tipo de cosas. Junta y separa palabras de forma inadecuada, presenta dificultades en la unión de los sonidos, comete un elevado mayor número de faltas ortográficas. Mira, en España, no sé qué pasa en México, pero en España las faltas ortográficas ya no penalizan. Porque es como penalizar a un cojo que hace mal su clase de gimnasia. Pues si tiene una persona dislexia, es lógico que haga faltas ortográficas. Sí se corrigen, porque lógicamente es bueno que ellos sepan qué faltas hacen, y lo que hacemos es pedirle al profesor que si están trabajando, por ejemplo, una serie de tipo de palabras o acentos, que corrijan, por ejemplo, solo eso para que se centren en lo que quieren que enseñar. Porque si no, se encuentran con el dictado todo en rojo, todo lleno de faltas ortográficas. Se corrige, pero no se penaliza, porque si no, nunca va a tener una nota de corte por encima o por misma media del resto de compañeros, porque siempre se baja por por falta ortográfica. De hecho, en España, si no tenías, creo que son 2 puntos por faltas ortográficas, claro, mucha gente no podía acceder a la carrera que quería por no tener la nota de corte. Y por eso peleamos para que esto fuera así. Mayor dificultad en las lenguas. Allí en mi isla tenemos el catalán, el español y el inglés. Imaginaos si es complicado. Pero bueno, aquí podéis tener en muchos casos gente que aprende inglés. Seguramente veáis que les cueste mucho más aprender el inglés que la adquisición del castellano. A no ser que sea un hijo de inglesa que por ser su lengua materna les vaya mucho mejor el aprendizaje de su lengua materna. Baja memoria para instrucciones, mensajes y recados. Recordar lo aprendido el día anterior, eso es complicadísimo. Por eso se recomienda no hacer exámenes de un día para otro. Tampoco exámenes que a veces hacen 2 o 3 el mismo día. Eso es imposible. Y con frecuencia es catalogado, como siempre, de vago. Esto es algo ya habitual. Fijaos, a lo mejor habéis oído hablar de Orton Gilligan, ¿no? Pues siempre decimos que es la metodología más adecuada para enseñarles a leer. Nosotros nos lo sacamos muchas veces a la arena del patio y les enseñamos las letras sintiéndolas, para que se hagan una idea de cómo es la letra. Muchas veces el hecho de que se den cuenta de cómo es la letra es lo que hace posible que las integren, ¿no? Ahí os han puesto cat, que es gato en inglés. Es una imagen que no procede mucho, pero sí es verdad que fijaos en la siguiente diapositiva. Los programas que usan este tipo de enseñanza son conocidos como basados en Orton Gilligan. También hay cosas que podemos hacer para ayudar con la lectura. Se puede empezar por desarrollar la conciencia fonológica. Ese es el fundamento para que aprenda a leer, y una parte importante de la decodificación, que eso es importante por sus trastornos que tienen. Se puede usar algunas de las técnicas multisensoriales, como ya les decía antes, que emplean algunos especialistas de lecturas. Eso incluye cosas como escribir letras en la arena, o como con crema de afeitar incluso, o plastelina. También se usa mucho la plastelina. Por lo general los niños lo consideran divertido y el alumnado incluso no lo va a percibir como una tarea, que es un tema de proyecto, al final motivación. Si nos vamos a secundaria, que ya es una parte más complicada, porque aquí sí que tienen, como decimos en España, la edad del pavo, y muchos de ellos ya son vagos pues por la edad, ¿verdad? Ya es más complicado, pero sí es verdad que siguen presentando dificultades en la escritura, en la lectura, una aversión a la lectura y la escritura, cambiar el orden de la letra y las sílabas dentro de las propias palabras, omite, añade letras, sílabas o palabras, también confunden las palabras en espejo. Tenemos gente que escribe al revés y realmente está escribiendo en espejo, junta y separa palabras inadecuadamente, comete muchísimo más de errores ortográficos, si ya los cometía en primaria, les cuesta mucho integrar las reglas ortográficas, comete los errores de sintaxis, presenta errores gramaticales, un número elevado de errores de puntuación como la lectura y la escritura, presenta dificultades en las lecturas colectivas. Muchas veces cuando se hacen las lecturas colectivas es el típico que se pierde, ¿no?, en la lectura colectiva. Y luego, bueno, el tema de los verbos, yo es algo que aún ni me he aprendido, ¿no? El presente de indicativo, de no sé qué, el plural, el singular, todo esto es algo que yo aún a día de hoy, si me lo piden, no lo sé.
es algo que también les cuesta muchísimo a las personas con dislexia. Bueno, ¿qué hacemos si tenemos sospechas? Bueno, tenemos una cosa maravillosa que se llama el ProDislex, que se creó en el año 2010 por un grupo de expertos en la materia. Os he puesto ahí la página web porque son gratuitos. Se pueden descargar de forma gratuita, ¿vale? Los protocolos son protocolos de detección e intervención. Pero como casi siempre me pedís cómo son esos protocolos, os he añadido un ejemplo de solo un trozo. ¿Veis? Lo que hacen es pedir al maestro y a la familia, es importante que lo hagamos las dos partes, para que luego lo juntemos el maestro y veamos qué es lo que opina cada uno, el sí, no o sin evidencias. El sí es sin evidencias. Pues claro, aquí tenéis varias áreas, pero hay muchísimas más áreas, es un documento mucho más completo, donde os preguntan cosas típicas por el ciclo educativo que están estudiando. O sea, solo os tenéis que descargar el ciclo educativo en el que estéis, en la edad escolar en el que estéis. Y con el sí, no, sí, no, sí, no, si presentan muchos sís, os puedo decir que le va a tocar la lotería de tener dislexia seguramente, ¿no? Eso es típico, vamos. Bueno, para hacer un buen plan de actuación, ¿qué debemos hacer para que esto funcione, no? Pues tres cosas. El proyecto CIAP, que ahora os voy a contar qué es un proyecto que se inventó mi madre que le llama conocer, entender, interiorizar y aceptar positivamente, que viene a ser la normalización dentro del aula. Las adecuaciones, que eso viene en el ProDislex, pero de actuación, no en el de detección, y aplicar el protocolo completo. Eso nos hará llevar a que tengamos una intervención correcta y completa dentro del aula. El taller de normalización. Como os decía, muchas veces son víctimas de bullying o incluso de bullying por el hecho de ver que hacen adaptaciones. Es muy importante hablar de la dislexia. Nosotros, por ejemplo, usamos el día de la dislexia para que no parezca que viene a propósito hablar de la dislexia, porque si no a veces diagnostican a un niño con dislexia y al día siguiente ya están dándole la charla de dislexia. Es como muy sospechoso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, de manera discreta, llevar el tema al aula. Os puedo asegurar que una vez dada una charla sobre dislexia, que os pondré más algún ejemplo, después el nivel de bullying en la clase se reduce drásticamente, porque el compañero pasa a ayudar a la persona con dislexia. Nos ha pasado de entrar profesores nuevos, de estos sustitutos, que no saben que tiene el niño dislexia, y el propio compañerito decirle, oiga maestro, que es que el niño tiene dislexia, después de este tipo de charlas. Por eso es muy importante, y el objetivo principal, aparte de dar a conocer la dislexia, es poder normalizar esas dificultades dentro del aula. Como estamos hablando, como os decía, de un porcentaje bastante alto, 3-4 por clase, es importante normalizarlo. Conseguiremos alumnos emocionalmente sanos, dar a conocer su potencial, como les decía, eliminar en gran parte el bullying, así como herramientas también que les permita estar en igualdad de condiciones y oportunidades. Nos debemos poner en su piel. Es importante ponernos en la piel del otro, ser empáticos. Y esto lo tenemos que hacer tanto los maestros como vuestros propios alumnos. Porque si no, nunca van a entender por qué llevan una adaptación, por qué tienen un ordenador, por qué tienen una grabadora, por qué les reducen los ejercicios, con los comentarios que nos hacía Ana al principio de la charla. Bueno, ahora os voy a pedir que agarréis todos un boli y un papel, porque vamos a ponernos en la piel de una persona con dislexia. Si podéis conseguir un papel y un boli, si no, intentar que os lo dejen el de al lado. No sé si alguien, si no, puede conseguir algún folio, alguna hoja de papel, quien pueda. Bueno, vamos a hacer un dictado, que es algo que les encanta a las personas con dislexia. Y el dictado lo vamos a hacer con la mano que no usamos habitualmente. No vale, no vale. El que sea ambidiestro, pues esa suerte que se lleva. Pero el que sea diestro tiene que usar la zurda y el que sea zurdo tiene que usar la mano diestra. No. Ahora veréis. Oye, yo vengo de Dominicana a hacerlo con 400 niños, ahora no me vengáis aquí a protestar, ¿eh? Cuando estéis listos me decís ya. Por cierto, si no, os digo un consejo. Si no alcanzáis el ritmo, dejar sitio en blanco. Lo importante es que acabéis. Cuando yo diga stop, manos arriba. No vale mirar al compañero, ¿vale? Luego haremos el ejercicio. Venga, 3, 2, 1, con la mano que no toca. La dislexia es un trastorno de aprendizaje.
Lo del iPad es una pasada, yo no sé si eso vale, ¿eh? Es una adaptación. La dislexia es un trastorno de aprendizaje que afecta... Ya, uy, se están perdiendo. La dislexia es un trastorno de aprendizaje que afecta al 10% de la población mundial. Punto. Ahora no me acuerdo yo ni lo que he dicho. La dislexia es... Pero eso no se entiende tu letra. La dislexia es un trastorno de aprendizaje que afecta al 10% de la población mundial. Punto. Y seguido. No es una enfermedad. Punto. ¿Qué tal vais? ¿Bien? Venga, no es una enfermedad. Punto y final. Manos arriba, venga. Ahora sí podéis mirar a vuestros compañeros, pero sus papeles, y mirad la letra, iba a decir de mierda que han hecho. Seguramente veáis, la letra que han hecho es de infantil, de niño pequeño, ¿verdad o no? Bueno, ¿alguien me puede decir? Vamos a levantar manos, porque si no es imposible pasaros el micrófono. Vamos a levantar las manos. ¿A quién le dolía la mano al escribir con la mano contraria? Solo a uno. Imposible. ¿Quién le costó un poco seguir el ritmo? Porque a lo mejor parecía ya un poco rápido. Fijaos, yo os he dicho dos frases de nada. Este experimento dura 10 minutos. Pues imaginaros vosotros con los niños día a día haciéndoles dictados o haciéndoles copiar de la pizarra. Esto es lo que vive un disléxico cada día. O sea, ¿cómo va a acabar un dictado? Y fijaos que cuando acaba, cuando acaba luego tiene que leer esto, que no entiende ni él su propia letra. O se lo rompen delante de todo el mundo y es peor porque se siente mal, ¿no? Pues esto es un ejercicio que hacemos con los chicos, ¿no? Cuando hacemos la normalización creo que es muy bueno para ponerse... Mira, os he traído una foto de un niño con dislexia de 14 años. O sea, fijaos, la letra, ¿no? No sé si alguien puede entender lo que pone. El capitán fue de puntillas a la bodega y golpeó los barriles. Al ver que no respondía a nadie, creyó apuesto, ¿veis? Que estaban dormidos. Y destapó, punto. Se encontró con los ladrones cocidos como huevos fritos. Parece poner gritos, pero es huevos fritos. Fijaos, esto es un texto, es decir, la más de normal que había hecho de un dictado de cuando hablaban de una historia del capitán que iba a la bodega. Es muy importante que empoderemos también a las personas con dislexia. O sea, este ejercicio tiene que servirnos para empoderar. ¿Por qué? Porque si no les animamos, o sea, también recalcar mucho cuando hacen cosas bien, ¿no? Es importante no estar riñéndoles siempre cuando fallan, sino intentar empoderarles cuando cumplen, porque muchas veces también nos pueden sorprender con ejercicios bien hechos. Pues empoderémosles, porque es la manera de que ganen confianza. Y también la comunicación maestro o tutor con el niño, eso hace que también genere una confianza. Muchas veces la sintomatología de la dislexia se agudiza cuando hay una desconfianza, cuando se sienten bloqueados. Muchas veces una de las adecuaciones más básicas, que es darles más tiempo, muchas veces me vienen maestros y me dicen, es que luego no lo utilizan, porque cuando tú le dices más tiempo, se sienten relajados y hacen el examen con tranquilidad. No están pensando en el tiempo que les queda continuamente como si fuera un cronómetro. Como os decía, el ProDislex cuenta de dos partes. El protocolo de detección y el protocolo de actuación. Porque claro, yo os vengo aquí a dar mucha charla y el problema, me vais a decir, bueno, ¿y yo qué hago con el niño en clase? Bueno, pues igual que el protocolo de detección tiene un apartado por edades y curso escolar, también tenéis qué es lo que se debe hacer si un niño da muchos sís en el protocolo de detección. Tanto en matemáticas, como en lenguas extranjeras, como en lengua castellana o como incluso pautas generales, ¿vale? Os voy a poner unos ejemplos. Pero antes de esto, muy importante, porque es una pregunta que siempre me hacéis, sobre las adaptaciones. Se deben poner en marcha desde el primer momento y en todos los casos. O sea, de hecho nuestra norma dice
cuando presenten dificultades. No dice cuando se diagnostiquen dificultades. Porque se trata de prevenir para que el niño mejore lo antes posible. 2. Cada alumno es distinto. Muchas veces le hacemos la misma adaptación a uno y a otro. Y a lo mejor el que tenga discalculia va a necesitar la calculadora. Pero a lo mejor el que no va a necesitar otra cosa. 3. En todas las asignaturas. Hay gente y maestros que solo me hacen adecuaciones en lengua inglesa o en lengua castellana. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lee conocimiento del medio no tiene dislexia. Cuando está leyendo historia, bueno, nosotros historia de España o de lo que sea, no tiene dislexia. Sigue teniendo dislexia. Por tanto, va a seguir necesitando las adecuaciones. La adecuación es para todas las asignaturas. Y luego, las adaptaciones no son solo para los exámenes. Hay gente que solo lo hace para los exámenes. También son para los deberes, para los trabajos. Siguen teniendo dislexia. La dislexia no solo llega cuando hay exámenes. Fijaos, del protocolo de dislexia sacamos algunas adaptaciones generales de ejemplos que vosotros me pedís para cómo intervenir en clase. Es verdad que seguramente cuando vayáis a vuestra casa o la semana que viene consultaréis el protocolo de dislexia, pero algunas de las más importantes es que puedan demostrar lo que saben de otra forma. O sea, yo muchas veces pactaba con la maestra el poder hacer alguna respuesta, por ejemplo, a nivel oral, ¿no? O con algún trabajo. Se supone que lo que nosotros queremos saber es si han adquirido el conocimiento, no si a través del conocimiento lo están explicando mal porque hay una falta de lectoescritura. Es muy importante, como les decía, no contar las faltas ortográficas, porque si no, nunca sacarán una buena nota. También la adaptación en la forma y en la cantidad de los deberes. La adaptación del formato de examen, que ahora os voy a poner algún ejemplo. Se debe poder utilizar la grabadora. Ahora lo veréis raro, porque hasta ahora nos costaba un suplicio pedir que les dejaran usar el ordenador. ¿Qué pasa? Que desde el COVID, claro, como han puesto tablets y ordenadores prácticamente para todo el mundo, se ve como algo normal. Pero es que el ordenador también era una adaptación para la persona con dislexia, porque el hacer, por ejemplo, un texto con el editor de textos hace que cuando el profesor corrija su texto ya no lo vea con faltas ortográficas o con letra ilegible. Por eso es importante, ¿no?, hacerlo también con ordenador. El corrector, el lector, tener un texto a trabajar de forma adaptada, no obligar nunca a leer en contra de la voluntad de nadie, pensar que son menores de edad, es que a veces se nos olvida que son menores de edad. Las tareas siempre deben estar adaptadas a su nivel lector. No podemos darle según qué tareas que no van a poder leer ni en su casa. Y muy importante lo que os he dicho antes, hablar con el alumno para que se siente tranquilo. Es muy importante decir, yo sé lo que te pasa, si en algún momento ves que te falla algo, que necesitas otra adaptación, coméntamelo, porque esto hace que confíen mucho. Fijaos, aquí os he traído un ejemplo de cómo ayudan con un mapa mental a los tiempos verbales, ¿no? El tema de los mapas mentales que tienen, que son muy audiovisuales, son muy visuales, y esa información se les retiene más. Os he puesto un ejemplo de una adaptación de cómo enseñarles, por ejemplo, el indicativo en los tiempos verbales. Como este os podría traer 40.000, pero es para que veáis un ejemplo de mapa mental que les ayuda. ¿Cuándo poner las adaptaciones? Esta sí que es buena, como os he dicho desde el primer momento, pero lo que más me gusta es que nunca debemos esperar a que el alumno fracase para una adaptación. Muchas veces le ponemos la adaptación cuando ya repite, cuando ya lleva 2 años de retraso, o incluso de repente me aprueban y me quitan la adaptación. O sea, si a todos los que llevamos gafas hoy aquí nos quitaran las gafas cuando ya aprobamos con 10 el examen, volveríamos a suspender porque no leeríamos bien el examen seguramente. ¿A quién se le ocurre quitar la adaptación? Entonces volveremos, todo el trabajo que hemos hecho volverá a empezar. La adaptación se pone y se quita cuando uno deje la universidad, en el caso de las personas con dislexia, porque las universidades ya están haciendo adaptaciones. Adecuaciones en exámenes, que esto es lo que más, lógicamente, como es una nota de evaluación, es lo más necesario. Proporcionar la fecha con bastante antelación. Como son desorganizados, es importante que trabajemos la agenda. Prescindir los exámenes globales, o sea, si ya se ha evaluado un tema, pasemos al siguiente, porque si no, volvemos a reincidir en el mismo problema y la memoria no da para tanto. En las medidas generales,
las tenemos distribuidas en tiempo de distribución, en el entorno, en la presentación, en el tipo de instrucciones, las respuestas y luego también, que esto es la llave, cómo corregir, ¿verdad? En tiempo de distribución tenemos que intentar, esto es clave, no hacer 2 exámenes el mismo día. Ya os lo he dicho antes como comentario, pero es algo que viene tácito en el protocolo. Incluso permitir una distribución flexible de las fechas, para intentar que siempre tengan días alternos para poder descansar o incluso mejorar. Qué importante a veces, parece una tontería, pero la hora del examen. No es lo mismo hacer la hora, el examen a segunda hora, que aún están frescos, que hacerlo a última o a primera hora de la mañana, que te llegan medio dormidos. Aumentar el tiempo permitido para la prueba. Esto es una adecuación que le sirve a todo el mundo. O sea, no le estás dando ningún favor a nadie por darle más tiempo. Lo que nos interesa es saber si tienen el conocimiento. Administrar el examen en varias sesiones. Esto, por ejemplo, lo digo porque me ha pasado a mí, que a veces se agobian tanto que, por ejemplo, en las pruebas de acceso de la Universidad de Baleares, les permiten incluso, si se sienten agobiados, hay una terraza delante y les dejan salir. Oye, tómate aire, no pasa nada, consumes tus 10 minutos, pero por lo menos a lo mejor vuelves y estás más tranquilo. Puedes continuar el examen, porque mucha gente a lo mejor se atasca en una pregunta, no sigue a la siguiente, se pone nervioso y empieza a tener la sintomatología más agudizada. Considerar, como os decía, el momento del día. Esto ya creo que, como digo yo, es de parvulario. El tema del entorno. Es muy importante poder entablar una conversación. Yo sé que muchos lo hacéis, lo del tema de, bueno, vamos a leer todos el examen primero, por si surge alguna duda, ¿no? No estamos discriminando a nadie, estamos hablando de una cosa general. ¿Alguien no entiende alguna pregunta? A mí me iba muy bien que me dijeran, ¿alguien no entiende alguna pregunta? Porque quien mal entiende, mal contesta. A lo mejor en su pensamiento estaba pensando que la pregunta era otra y por tanto estaba contestando bien. Pero a la pregunta que ustedes le ponían no contesta bien porque significa otra cosa. Administrar la prueba individualmente en un pequeño grupo o un espacio separado. Crear el clima de confianza con el alumno. Esto os lo llevo diciendo bastante rato de la charla. Antes de empezar, hacerles saber que conocéis sus dificultades, ¿no? Sé que tenéis este problema, bueno, si te quedas sin tiempo, te pasamos ahí a una esquina, acabas. Pensar que las distracciones, por ejemplo, a mí me distraía mucho el tema de que si ahora de repente se levanta la gente al patio, ¿no? El ruido de las sillas. Si ya se despistan con una mosca, imaginaos cuando están concentrados tal. La presentación. El poder entregar el examen con letra más grande. Porque parece una tontería, pero también a veces hace que se concentren más. Incluso aumentar el espacio que hay. Resaltar las palabras clave en negrita. No pasa nada, porque a veces la palabra clave es lo que les hace el tic del poder captar el tema que estaban estudiando con ustedes. Simplificar el lenguaje en las instrucciones o planteamientos. Poder tener un espacio a continuación de cada pregunta. Rebajar la cantidad de texto a trabajar, sino que ir, como decimos allí, más al grano. Utilizar el apoyo visual en las preguntas. En la Dirección General de Tráfico de España, que ya tenemos el carnet de conducir adaptado, les ponemos dibujitos al lado para que se pongan en situación para saber responder. Poder elegir papel a utilizar, esto a veces parece raro, pero muchas veces el tener un folio al lado o una hoja en blanco hace que cuando se nos venga algo de una respuesta la apuntemos para que cuando vayamos a contestar después no nos perdamos y agarremos el hilo de donde nos habíamos quedado, porque podemos estar en otra pregunta. Y poder usar el uso de ordenador, a poder ser, porque podemos dar un ordenador que no tenga conexión a internet y que simplemente conteste en un Word en blanco. Fijaos, ahí os he puesto algunos ejemplos de exámenes, ¿no? El ejemplo con letra más grande y aumentar el espacio, que no esté tan junto. Que se vea más claro, que no estén tan juntos. Fijaos, explica el momento. ¿Qué es lo que hay que explicar? El momento. Explica el modelo de Estado. ¿De qué? De Castilla. Está subrayando las ideas principales. Porque a lo mejor lees explicar la política exterior de los Austrias en el siglo tal. Bueno, pues se lían. Resaltar las palabras clave. Muy importante. Hoy en día se puede hacer con el ordenador o con un Fosfi, ¿no? Resaltar las palabras clave de lo que se está pidiendo. Simplificar el lenguaje de las instrucciones o de planteamiento. En vez de tanto enunciado, ir al grano con lo que nosotros estamos buscando y lo que queremos. Os voy a poner
fijaros en lo del tema de los problemas. Hay muchos, ¿no? En matemáticas, los problemas. Yo me acuerdo que yo tuve un profesor de matemáticas buenísimo sin que él lo supiera, que lo que hacía era, antes de que entregáramos el examen, nos decía simplemente, si veía algo mal, él nos decía, revisa. Esta única palabra. Porque a lo mejor, al hacer el cálculo rápido, en algún momento se nos había podido ir... O sea, conocíamos el procedimiento, pero nos hemos podido despistar en un número. Entonces, el hecho de que nos digan solo revisa es una clave perfecta para poder ver una segunda oportunidad de saber si lo hemos hecho bien o mal. No nos decía ni siquiera cuál. Revisábamos y a lo mejor encontrábamos el error. Como os decía, utilizar el tema de los dibujos. Fijaos aquí que pone, Julia ha comprado 5, está en catalán, ampollas de leche de 5 litros cada una. ¿Cuántos litros de leche ha comprado Julia? Y veis, hay 5 botellas que pone 5 litros. Y ahí tiene que hacer el cálculo. Pero es una manera de ayudarles visualmente con la historia del examen, ¿no? Instrucciones. Poder leer en voz el examen al alumnado en voz alta, como os decía al principio. Ayudar al alumnado a comprender el enunciado. Muchas veces incluso preguntarle, si sabemos que tiene dislexia, oye, ¿qué es lo que has entendido tú en la pregunta? Y a ver qué nos contesta, porque a lo mejor nos contesta algo que no tiene nada que ver con lo que se está preguntando. Ejemplos adicionales de respuestas, ¿no? Cuando hacemos a veces los ejemplos de respuestas. Proporcionar algunas pautas de cómo responder. También es verdad que les ayuda mucho. Permitir al alumnado que solicite ayuda. Muchas veces que os pueda levantar la mano y pedir ayuda. Permitir el uso de la letra ligada o mayúscula. Formas de respuesta para un examen o un trabajo. Pues el tipo test, oral, con ayuda de imágenes, con orador, un mapa mental, ¿no? El poder hacerte un trabajo en mapa mental. Poder grabar las respuestas, eso puede quedar grabado hoy en día en un móvil y eso queda como prueba. Permitir el uso del diccionario. A veces no sé por qué tenemos tanto miedo a que usen el diccionario, porque a lo mejor no entienden una palabra que es clave para responder toda la pregunta. El uso de la calculadora. A mí mi jefa nunca me ha prohibido usar la calculadora en mi trabajo. No sé por qué tenemos tanto miedo a que usen la calculadora. El tema es el proceso, si lo hacen bien. Poder utilizar las plantillas de las fórmulas. En física o química seguro que si os pregunto si os sabéis las fórmulas, seguramente de memoria no las sabéis. Y poder completar la respuesta con alguna imagen, incluso dibujo. A veces se hace una respuesta con alguna imagen o dibujo, ¿no? No tiene por qué ser... Bueno, la famosa corrección. ¿Qué es lo ideal para corregir? Bueno, valorar los trabajos por su contenido y no por los errores ortográficos. No ridiculizar jamás al alumnado. A mí me ha pasado de repente acabar el examen y decir, cambiar los exámenes y ponernos a corregir los exámenes de compañero. Eso es heavy. Evitar corregir en rojo. Hay muchos colores. Pensar que cuando de repente ven todo el examen lleno de rojo por las faltas ortográficas se frustran muchísimo. Y esto, la verdad es que es triste. Evitar que sea otro compañero quien lo corrija. Esto ya os lo decía antes. Valorar el esfuerzo y no tan solo el resultado. Tener en cuenta un material alternativo. Es decir, si a veces hacéis una valoración continua, ¿verdad?, del esfuerzo, valorar el trabajo que he hecho con vosotros en el aula, los trabajos, los cuadernillos. Y luego están los famosos exámenes de libre de lectura, que esto es otro suplicio para las personas con dislexia. Poder entregar, por ejemplo, un resumen después de cada capítulo, en vez de hacer el libro entero. Que puedan hacer una exposición oral, porque se van a explicar mejor oralmente. Poder entregar un mapa mental sobre el resumen de lo que han leído. El libro podría ser elegido por el niño, a lo mejor eso le motiva más. Y bueno, lo has elegido tú. Lo que os decía antes, audiolibros y lo que se lleva ahora mucho, que son los libros de lectura fácil, que cumplan con los criterios de lectura fácil. Fijar, estas herramientas mágicas son las herramientas para la equidad. El lector, el dictado a voz, yo le dicto al móvil cuando contesto un WhatsApp, por ejemplo, con el Siri, la grabadora, el ordenador y la calculadora. Y os he puesto aquí un ejemplo de una aplicación fantástica que han hecho cuatro alumnos de 16 años de Argentina, que se llama LectoApp. Si os fijáis, es como un Word que tiene una fuente especial, la Open Dyslexic, que es una fuente ya que no digo en todos los casos, nunca al 100%, pero en la gran mayoría de personas con dislexia es una maravilla. Y luego también les permite configurar al maestro cada letra en qué color sale. Porque si sabemos que la B, la Q, la D son muy iguales y se pueden confundir, las podemos cambiar de color.
para que en todo momento tengamos como un trabajo de memoria visual de cuál es cada letra. Pues a partir de ahora todas las ves en rojo, todas las P's en azul, y así sabemos luego la pronunciación, que va a ser papá y no papá. Luego permite escuchar el texto. Es muy importante que lo puedan escuchar, porque les llega por una vía que tienen desarrollada. Y fijaos que también viene con unas pictogramas de serie, que podéis hacer más grande, que es que encima de las palabras se puede poner el ratón y que les salga el pictograma de imagen, como si fuera un diccionario. Son 4 tonterías que hicieron estos chicos, pero como es verdad que es una herramienta gratuita y da lo que da, en Android ya se puede descargar, también tiene una versión online, pero la verdad que para hacer trabajos o para hacer exámenes es una maravilla. Algunos falsos mitos. No le estaremos dando demasiadas facilidades, no le vamos a hacer diferente al resto, ya lo es, todo el mundo somos diferentes, ¿no? Si se sigue esforzando no necesita las adaptaciones, lo que hablábamos antes. Si aprueba no necesita ninguna adaptación, eso también es un falso mito. Luego, después de bachillerato en la universidad no las va a tener, esto siempre se lo dicen, no te las pongo en bachiller porque en la universidad no las va a tener, mentira. Los niños y niñas necesitan soportar la frustración, yo creo que bueno, los niños no deben de, vamos, y se le está etiquetando. Esta me encanta porque la etiqueta de vago y tonto es peor que la de disléxico. O la de ya madurará como si fueran una fruta. ¿Realmente son ventajas o igualdad de condiciones y oportunidades? ¿Realmente pensamos que es una ventaja los que llevamos gafas? ¿Realmente pensamos que es una ventaja los que usamos el braille porque tenemos una discapacidad visual? ¿O la lengua de signos los que son sordos? ¿Eso es una ventaja o una igualdad de condición para acceder a la educación? Tenemos que fomentar entre todos la diversidad para que realmente lo vean como algo inclusivo, que de hecho el diseño universal de aprendizaje creo que está a la orden del día. Aquí muy importante, seguro que lo habéis visto 1000 veces, no es lo mismo la igualdad que la equidad, porque la igualdad es darle a todos lo mismo y al final seguirán teniendo el mismo problema. En cambio, la equidad es darle a todos lo que necesitan para estar en igualdad de condiciones. Muy importante estas 4 cosas. El niño o la niña siempre debe ser el protagonista del aprendizaje. No podemos ser nosotros. Nosotros estamos para desarrollar el máximo a ese niño. Si rebajamos el nivel de ansiedad, cuando el alumno conoce y sabe que vamos a exigirle y cómo, eso les va a hacer que estén más tranquilos. Es importante que se siente que se le tenga en cuenta, se motiva y se le responsabiliza. Yo siempre digo que esto es un trabajo de triángulo, familia, escuela, niño. Cuando falla una de estas 3, no sirve nada el trabajo que hagáis como maestros ni el trabajo que haga como familia porque el niño cae igual. Y compartamos sin temor lo que pasa con los otros, normalizando, como os decía, con un taller en el aula, ya sea el día de la dislexia, el mes de la dislexia o cuando queráis. ¿Cómo podemos formar parte de la solución y no el problema? Pues formándonos, que es lo que estamos haciendo hoy aquí, por ejemplo. A mí no me preocupa los que estáis aquí, me preocupan los que no han venido. Asesorándonos, o sea, no nos tiene que preocupar, no nos enseñaron en la universidad a este tema de la dislexia. Ahora en España están empezando con la asignatura de trastornos de aprendizaje. Cuando tengamos un caso, no tengamos vergüenza en preguntar, porque a lo mejor podemos llegar a tiempo a una buena adecuación, realizando buenas prácticas, ofreciendo respuestas individualizadas, porque cada caso es distinto, como os decía, no hay 2 disléxicos iguales. Utilizando las metodologías inclusivas, ofreciendo las famosas herramientas compensatorias, empatizando y colaborando. Como os decía, debemos formar parte de la solución y no del problema ante cualquier niño. Y además también debemos respetar la forma de aprender. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su manera. Debemos respetar y empatizar con su forma de aprender. Bueno, os he puesto aquí algunos conocidos con dislexia porque la mayoría de ellos no recibieron ayuda, pero siempre encontraron alguna maestra que empatizó. Siempre encontraron alguna maestra que les ayudó. Esto, nosotros que vamos a muchos foros de dislexia suelen participar y suelen explicarlo y suelen ser personas que dentro del aula siempre eran los tontos, los vagos, los que tenían una lectoescritura mala, pero sí es verdad que siempre nos cuentan
¿Ves? Norman Foster, que es un arquitecto muy famoso, nos dice que llegó a pensar que era tonto porque no predía como los demás. Pero sin embargo, ha hecho edificios, bueno, gigantescos e impresionantes, ¿no? Richard Branson, no sé si lo conocéis, es el dueño de Virgin, que es una empresa de aviones, una empresa de cruceros, una empresa que también lleva gente al espacio. Este chico, que además yo tuve el honor de conocerlo en Mallorca porque ha hecho un hotel en Mallorca, en donde yo vivo, en la isla de Mallorca, en España. Es una persona que siempre dice que en la clase le trataban mal, ¿no? Pero que es verdad que alguna siempre nunca dejó de confiar en él, y eso es lo que le hizo animar a seguir con su historia. Bueno, todos tenéis tecnología de Apple o de Microsoft. Tanto Bill Gates como Steve Jobs, que estudiaron juntos al principio, son dos personas con dislexia. Y se nota además que han puesto mucha tecnología. Kobe Bryant, jugador del NBA. Dobuchet, que es, fijaos, es biofísico, premio Nobel de Química, relató que en su infancia hubiese sido imposible imaginar que llegaría a ser un científico tan importante porque su dislexia le generaba muchas dificultades para aprender. Lewis Hamilton, a este seguro que lo conocéis, el campeón de Fórmula 1 7 veces, pues otro que también tiene dislexia y que en el colegio era un desastre. Y luego, bueno, Steven Spielberg, director de cine, ¿no? A veces los niños nos preguntan si ET tiene dislexia. No, porque esto hay que ponérselo a los niños y explicarles que hay directores de cine que también tienen dislexia. Los protagonistas de Piratas del Caribe, tanto el chico como la chica, son dos personas con dislexia. Todos ellos tienen dificultades de aprendizaje y en muchos casos sus compañeros no lo entendieron. Os pongo 3 documentales que creo que son, bueno, perfectos, son los máster. Uno se llama Palabras al viento, que es de la Televisión 2 de España, Televisión Española, pero por internet está, porque tanto en YouTube como en el canal de RTVE lo tenéis de forma gratuita. Dislexia, un trastorno invisible, fue el primer documental que se hizo en España, que es un documental que hicimos nosotros como organización, por tanto lo encontráis en YouTube. Y luego hay una tercera, que es una película india, y si os fijáis es un profesor y un niño, que se llama Tare Zameen Par, la traducción es Estrellas en la Tierra. Es una película que es un máster en dislexia, porque es una persona que tiene dislexia. Este señor es un actor muy conocido en la India, que hace los anuncios de la Coca-Cola. Y lo que ha hecho es recrear su historia en su película, haciendo de profesor, el profesor bueno sustituto que de repente llegó para entender a Ishan, que es el niño que tiene a la derecha. Si tenéis familias, yo lo recomiendo además mucho que lo vean en familia, porque a veces los hermanos también son crueles con los hermanos, ¿no?, que tienen dislexia. Y es una manera de que lo comprendan un poquito mejor. A lo mejor no habéis oído hablar de la Agenda 2030, ahora está muy de moda. Pero lo que os quiero decir es que si cumplimos un poco lo que hemos hablado durante este rato, de repente nos dimos cuenta que cumplíamos 10 metas de la Agenda 2030, ¿no? La meta 3.5, que es la prevención de tratamiento y abusos de drogas y el alcohol. La meta 4.1, que es asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria. La meta 4.2, que es asegurar el acceso a la calidad de la educación preescolar. La meta 4.6, que es asegurar la alfabetización y el conocimiento de la aritmética, como es la matemática. La meta 4.A, la mejora de la instalación educativa inclusiva y segura. La meta 4.B, que es el aumento de las becas para la enseñanza superior. La 4.C, la cualificación y formación de los docentes. La reducción de los jóvenes sin trabajo y estudios. Y al final la meta 10.3, que es garantizar la igualdad de oportunidades. Al final, la Agenda 2030 no se va a cumplir nunca si no hacemos cosas como las que hemos hablado hoy, porque entonces incumpliríamos 10 metas. Esta tardará un poco en pasarse. A ver, un momento. Fijaos, el día 8 de octubre es el Día Internacional de la Dislexia. Y es un día donde todos intentamos iluminar lugares de turquesa y también vestirnos de turquesa, porque es el color que se decidió por unanimidad que fuera un color que representara la causa, tranquilo, que le diera paz al niño, ¿verdad? Esto es el Congreso de los Diputados de Argentina, que está iluminado, os he puesto este ejemplo, pero cada vez hay más lugares iluminados de turquesa. Es un buen día para que le hablemos a nuestros niños sobre el tema. Estamos aún en el mes de octubre, estáis a tiempo,
para comentar todo el trabajo que hacemos. Fijaos en el cartel de Tengo dislexia y puedo brillar, que nos hizo un niño con dislexia, ¿no? Que ahora es nuestro cartel del 8 de octubre. Y esto yo llevo con orgullo porque al final lo que hacemos es que todos los apoyos que nos van llegando los lleguemos a Naciones Unidas para que algún día lo declaren de forma mundial y todo el mundo esté obligado a celebrarlo al menos un día al año. Celebrarlo, bueno, no hay nada que celebrar, pero sí visualizarlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí y cualquier pregunta estoy a vuestra disposición. ¿Alguien tiene alguna pregunta o ha quedado todo claro? Si no, no te oirán online. ¿Existe algún tipo de letra que sea mejor para trabajar con estos chicos? Por ejemplo, la script o la cursiva. Bueno, os he dicho, fijaos que os he dicho que en el programa Lecto ya viene instalada una letra que se llama Open Dyslexic, que además es gratuita y se puede descargar. Sí me gusta decir, porque si no dirán, no, es que aquel señor que era el presidente de la Dislexia nos dijo Open Dyslexic. Bueno, no existe todo bueno para todo el mundo. Es verdad que han hecho estudios que realmente se sienten más cómodos con esa letra, pero no quiere decir que todos funcionen con esa letra. Por ejemplo, la Verdana también me suena que he oído que se comenta que funciona muy bien. Por ejemplo, tenemos una compañera en la asociación que es de Italia, que hizo un estudio de cómo mejoraba la lectoescritura. Y era, por ejemplo, con el fondo amarillo. Fijaos, o sea, es una tontería que sacó de la conclusión de un estudio de muchísimos niños con dislexia que mejoraban la fluidez lectora cuando el fondo era amarillo. Por eso a veces el programa Lecto también permite cambiar el fondo para que veáis si realmente os leen mejor. No con todos, pero podéis hacer un poco de ensayo, prueba-error con alguno de los chicos a ver si cambiando la lectoescritura o la lectura con la Open Dyslexic y el fondo amarillo os mejoran a la hora de leer. ¿Alguna pregunta? Ya has dicho que debe ¿me lo acerco más? ¿Ya? Sí. ¿Así? Ya has dicho que debe de ir acompañada de una evaluación del coeficiente intelectual, o sea que la dislexia tiene que ser en un coeficiente intelectual promedio o arriba del promedio. Entonces, si voy a evaluar a una persona o voy a dar un diagnóstico de dislexia, tendría que ir acompañado de un nivel de... Se corta el micro. Pero he entendido la pregunta. Lo que quieres decir es que tiene que ir obligatoriamente con una prueba del CI. Con una prueba del CI. ¿Qué prueba neurológica recomiendas para diagnosticar la PROLEC, Vanetta? A ver, el tema es que, claro, nosotros no somos especialistas en diagnóstico de dislexia. Cuando digo nosotros, digo nosotros. Normalmente lo que hay es gente que se especializa en el diagnóstico de dislexia, porque realmente no hay gente que en su carrera les hayan enseñado sobre la materia. Entonces están, como decimos allí, en pañales con el tema. La prueba de CI te la hace, por ejemplo, un psicólogo clínico en España cuando tiene que hacer un diagnóstico de dislexia, si es que sabe diagnosticarla. Esto has dicho un par de pruebas, ¿no? El TAL, el PROESC, tal, son pruebas. El PROLEC, el Vanetta, existen, pero también existen muchas otras. Existe el Prolexia, que a lo mejor no has oído hablar nunca de él. Existen muchas pruebas que se están generando para el diagnóstico de dislexia. Pero déjame decirte una cosa. Mira, a mí lo que me dicen yo no soy científico, pero los científicos en la materia, que sí que saben, y yo me fío bastante de algunos de ellos, me dicen que, por ejemplo, esas pruebas que tú comentas han sido estandarizadas con personas de España. Y entonces, cuando cambian de país, la afinidad que pueda tener esa prueba nunca va a ser al 100% como la pueda ser en España, porque lógicamente los niveles de cada país latinoamericano son distintos. Entonces, al final, mi recomendación, ¿cuál es? Usar el PRODISLEX como detección y darle importancia a la detección si realmente creemos que puedan tener muchos puntos para ser disléxicos. O sea, que luego es verdad que vendrá una segunda parte que es mejorar el diagnóstico.
Pero todo eso va a llevar un tiempo en toda Latinoamérica, porque hasta que no esté, por ejemplo, todas esas pruebas pasadas en todos los países, con su nivel, yo no te puedo garantizar que el resultado sea correcto. ¿Me explico? Y mencionaste varios criterios diagnósticos en preescolar. ¿A qué edad se puede diagnosticar la dislexia? El diagnóstico de la dislexia, que vuelvo a repetir que no es lo más importante, el diagnóstico de la dislexia los científicos nos la recomiendan a partir de 6-7 años. Pero sí es verdad, existe un proyecto, por ejemplo, en Málaga, por si lo queréis fisgonear, que se llama LEEDUCA, de la Universidad Pública de Málaga, que trabaja desde infantil, desde preescolar, para detectar algunos rasgos de personas con dislexia. Y la verdad es que es muy bueno porque ese sí fue evaluado por el gobierno español, por la Agencia de Evaluación de la Calidad Educativa, y nos sacó un 99% de acierto, donde habían tenido tips de personas con trastornos de aprendizaje que a los 6 años, cuando se les hacía la prueba, salían con dislexia. Pero cuando yo le pedí, por ejemplo, al catedrático que tiene este proyecto en España, oye, yo quiero esto, por ejemplo, en México, me volvió a decir lo mismo. Cuidado, porque está hecho este estudio con niños con dislexia en España. Y a veces hay cambios, porque a lo mejor el libro no es el mismo, por ejemplo. A lo mejor no se da un tema en España igual que aquí. Entonces, hasta que eso pase, hasta que haya, digamos, una prueba diagnóstica fiable al 100%, que nunca la va a haber al 100%, va a pasar un tiempo. Entonces, al final, nuestro consejo es intentar priorizar la detección precoz de trastornos de aprendizaje a través de un protocolo o de las señas identitarias de una posible dislexia. El CI, a lo mejor usted es profesional y la puede pasar, pero un maestro no se dedica a pasar CIs. ¿Me explico? Otra cosa es decirle, oiga, ¿le importa a un profesional que sí que sepa pasarlo, pasar el CI para saber si está por la media o por encima de la media? ¿Por qué? Porque si un CI te sale por debajo de la media, tendrás que estar preguntándote si es otros trastornos, como por ejemplo, pues un trastorno mental, pero no dislexia. No se dan casos de dislexia por debajo de la media. Puede que haya alguno que yo haya visto 1 o 2 en mi vida de trastornos límite, o sea, que estén en el límite de la línea, pero realmente que estén por debajo de la media no. Pero también es verdad que hay que tener bueno, o sea, yo en España, si ahora tú me vinieras y me dijeras, tengo una hija que creo que tiene dislexia, también te contaría con los dedos de la mano a quién te derivaría, porque realmente es un tema muy nuevo, no es como en Estados Unidos que tienen profesionales a trochimoche, y entonces puedes derivar con mayor confianza. Yo en España derivo con confianza a los que sé que diagnostican bien, porque a lo mejor llevan 20.000 casos diagnosticados y ya lógicamente los detectas con, vamos, ya casi con el olfato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en España las pruebas están calibradas desde hace muchos años con niños en España, ¿no? Y nos hace falta, soy el primero que lo pide, que nos calibren las pruebas también aquí. Nos venden el ProEst, ¿no? El TALE, todo esto, no nos lo venden. Pero yo sé que, porque esto creo que es de TEA Ediciones, si no me he equivocado, no está calibrado en el resto de países, o al menos no me lo han dicho. Lo sabría seguramente. Me sabe mal ser agorero con la historia, pero es la realidad, es la realidad. Más me duele a mí que no podamos tener profesionales que haciendo así diagnostiquen dislexia, porque es lo que nos hace falta. Por eso yo derivo a la gente al protocolo, porque el protocolo sí son cosas que pasan en Argentina, pasa en Honduras, pasa en España, pasa en Portugal y pasa en cualquier parte del mundo. Eso le pasa a cualquier persona con dislexia, sí o sí. Raramente no verás una persona que te salga sí, y luego te digan que no tiene dislexia. En cambio, sí hay programas, y cuidado, os lo digo como cuidado, que hay programas, que prefiero no decir el nombre, pero para que os acordéis, que hay programas informáticos que venden por ahí de detectar dislexia, a los cuales nosotros ese programa se lo hemos pasado a 100 disléxicos y solo han salido 10 disléxicos. Porque han querido hacer programas informáticos para poder detectar la dislexia y dar como un nivel de bajo, medio, alto, y al final yo era alto, el otro era inexistente. Y tú decías, bueno, falla más que una escopeta de feria, ¿no? Decíamos nosotros en España. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Por eso yo siempre me centro en la detección, no en el diagnóstico. El diagnóstico, luego habrá una familia que incluso no se la pueda ni permitir, porque no tenga dinero para pagárselo. A mí me dijeron el otro día, la delegada compañera Melu, decía que se habían gastado 8.000 pesos en un diagnóstico.
Cuando en España yo, en mi organización, que tengo que cobrar el mínimo por ley, porque tienes que cobrar algo porque si no te denuncian por competencia desleal, estamos cobrando, no sé cuántos son los euros aquí con pesos, pero me acuerdo que hicimos el cálculo y estaba por 2, 3.000, comparado con 8.000 en México. Entonces, es un tema muy espinoso que hay que ir con muy cuidado. Y nosotros tenemos que ser también como organización neutros, porque nosotros lo que tenemos que es un comité científico que nos da sus pareceres en base a la opinión científica, que al final es lo que vale, ¿no? Al final realmente es lo que vale. Hay muchos trabajos que veréis en internet que no tienen detrás ningún estudio científico y lo están vendiendo a trochimoche para ayudar a niños con dislexia. Cuidado. Dime. Bueno, yo tengo la duda. Comenta que fueron pioneros allá. Yo tengo una inquietud de hace tiempo. Nosotros aquí en México estamos trabajando con la inclusión en lo que es educación básica. Pero ¿qué pasa cuando nuestros chicos se van a la preparatoria? ¿Qué pasa con los chicos con TDA? Y no digamos estos que todavía está más, el tema no está tan abierto, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué nos puede sugerir? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, es esto. Bueno, a ver, aquí la respuesta la tendría que dar el maestro, por ejemplo. ¿Qué puede hacer? Porque esto es una cosa de gobierno, de Estado, ¿verdad? Yo lo que puedo decir es lo que nosotros hemos intentado hacer allí. Dos cosas. Cuando un niño de primaria ha hecho ese gran trabajo que tú has hecho, cuando llega a secundaria por lo menos va a estar más trabajado, eso seguro. Va a llegar con menos miedo a secundaria. Y eso parece una tontería, pero ya es un trabajo de base muy importante para nosotros ir empujando hacia el secundario, que lógicamente es más difícil y reacio a cambiar. Porque en España el profesor de secundaria es un profesor pues experto en matemáticas, experto en tal, pero realmente de la docencia y de verdad y de los niños sabe poco. Entonces, al final, claro, normalización, visibilidad, a base de dar caña, como decimos allí, hemos conseguido que poco a poco en los institutos, que allí es como se llama la parte secundaria, se vean un poco que aflojar a realmente tener que adaptarse a las necesidades del alumno. Porque además por ley está garantizado así. Si lo incumplen, por ley les cae un paquete. Pero yo creo que si nosotros empezamos a sensibilizar y hacemos un buen informe, otra cosa es muy importante, hacer un buen informe de final, ¿no? Cuando hacen el cambio, para que el padre se lo pueda llevar. Porque el padre o la madre le va a decir, mire, esto la maestra, con muy buen criterio, me lo estaba haciendo todos estos años. Las adaptaciones, ¿no? Lo que vosotros veis, en donde pues cojea más, todo eso. Es verdad que hay gente que no se lo lee, pero seguramente que si lo hacéis tendremos más oportunidades de que se lo lean e intentar que el padre siempre tenga ese documento como muestra, ¿verdad? ¿Qué andáis buscando? El lecto. Ah, no, el inicio. Entonces, eso por un lado. Y luego, hombre, en eso estamos trabajando con Jalisco, que es la idea que acabamos de empezar a reunirnos y por eso estoy yo hoy aquí, con la idea, por ejemplo, fijaos, en España hicimos una charla de sensibilización por Zoom a todos los colegios de España, a todos los institutos. Pues a lo mejor el empezar a escuchar y que el profesor tenga que estar delante escuchando la charla hace que le cambie el paradigma, ¿no? Entonces, poco a poco, esto es un tema de poco a poco, de picar piedra y de que todos estemos unidos por la dislexia, que es nuestro eslogan, ¿no? Para conseguirlo, porque si no, todo el trabajo que tú has hecho te lo destroza secundario y no sirve para nada. Y eso es lo que da rabia, que realmente luego todo el trabajo que vosotros hacéis os lo destroza el secundario. Pero tampoco lo debemos permitir. Oiga, vale que luego se irá a otro colegio, pero siempre tenemos el teléfono, siempre tenemos el mail, siempre tenemos supervisores, siempre tenemos estamentos por arriba a los que podemos recurrir cuando vemos que realmente se está tratando injustamente a una persona, tenga dislexia o tenga lo que tenga. Y eso es lo que tenemos que pelear, porque de hecho nosotros como organización es lo que hacemos. Bueno, aquí me acompañan mis delegadas aquí en el estado de Jalisco y en el estado de Chihuahua, que están también para eso, para como hacer, ¿no?, de defensor del menor que tiene dislexia, para si pasa algo, pues hacer de enlace con ustedes y con el Estado para poder poner, digamos, solución cuando haya un caso de bullying, de maltrato o de injusticia, de no ponerle adaptación o de no seguir sus planteamientos correctos que usted vino trabajando desde toda la primaria, ¿no? Para eso se creó la organización, porque si nosotros no la hubiéramos creado, ¿quién hubiera conseguido las adecuaciones en España o el protocolo o tal? Eso es a base de muchos años. Nosotros llevamos 22 años y aún hay muchas situaciones de desigualdad en España y en muchas partes del mundo.
Pero cuando nos llega una, a base de esa intentamos trabajar. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nadie hubiera imaginado que esto llegara a tal nivel. Pero si tienes a un disléxico que denuncia que le han robado el móvil, a ver cómo te lo explica, de lo nervioso que está. O a ver si te dice que lo que le robaron el lunes no fue el viernes. Nadie pensó en estas cosas. O en el carnet de conducir, que ahora lo tenemos adaptado por primera vez en España, tanto el teórico como el práctico. Son cosas que van llegando a base de lo que llega a la organización. Nosotros vamos poniendo tiritas para que llegue un momento que no derrame sangre, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí me escuchan? Perdón. Bueno, nosotros venimos de Universidad de Guadalajara. En específico estamos trabajando en un centro universitario, un modelo para ayudar a estos estudiantes que llegan ahí. Y algo de lo que tú decías es que nos sirve mucho pues lo que ellos traigan de referencia. Entonces nosotros hacemos una entrevista inicial en el que involucramos a los padres de familia y hacemos un acercamiento con las escuelas preparatorias y si se pudiera con la escuela secundaria para saber cuál es el modelo que ellos han trabajado. Desafortunadamente los estudiantes que llegan a la universidad, muchos traen como de mi profesor en la primaria, en la secundaria me dijo que nunca iba a llegar a este momento, ¿no? Entonces un acercamiento también padre con la escuela de saberle decir, pues mira, está en este momento y está bajo estas condiciones haciendo todos los ajustes razonables que se requieran porque la universidad ya tiene una política de inclusión. Pues qué maravilla, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es conocer también en el Estado qué programas hay como este, para que estéis en contacto y que cuando pase algo también nos podamos apoyar en la universidad. La universidad en España nos ha abierto muchas puertas porque ha demostrado que una carrera adaptada a esa persona que le habían dicho que nunca iba a hacer nada, pudiera sacarse la carrera. Yo soy el primero que a los 17 años me fui del colegio porque ya no podía más en el bachillerato y me dijeron que no iba a hacer nada. Y luego al final, en España hay una cosa que es la prueba de mayores de 25, la consiguieron adaptar y yo me saqué mi carrera de diplomático con notable. O sea, que no había sacado un notable en la escuela en mi vida. Entonces, cuando está adaptado, se demuestra que las cosas cambian. Y es lo que a nosotros ahí no necesitamos el informe científico. Basta ver la prueba de error que hemos tenido durante todos estos años. ¿Le habéis aplicado las adaptaciones? Sí. ¿Ha mejorado? Sí. A mi hermano, cuando no existía eso, mi madre le grababa las lecciones con grabadora. Cuando se iba a un examen con la grabadora, siempre aprobaba, porque le entraba por una vía que sí tenía desarrollada. Entonces es importante que también vosotros conozcáis las buenas prácticas que hay en el Estado, para que os podáis apoyar unos con otros, ¿no? Porque la universidad también cuando habla se le respeta. Maestro, ¿no quiere decir nada o qué? Está muy callado. ¿Alguna pregunta más? Está claro ya. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Qué gusto, obviamente, tener aquí a una persona como Iñaki que empata justamente con estos principios del proyecto Recrea. Ahorita recuerdo uno de los principios dialógicos, compartir para el bien común, ¿sí? De esto se trata justamente, cómo en estos momentos, escuchando atentamente sus inquietudes y el planteamiento de Iñaki, retomamos situaciones centrales. Una, nuestra labor como educadores, sea un niño de inicial, de preescolar, primaria, secundaria, educación básica aquí en México, Iñaki, es ir asegurando que concluyan de la mejor manera posible un trayecto educativo, un trayecto formativo. Pero resulta que también aquí, Iñaki, tenemos educación obviamente media superior. Y luego hay un tránsito que le llamamos preparatoria, y luego universidad, etcétera. Y entonces, hay esfuerzos de la Universidad de Guadalajara, por supuesto, con un sentido ampliamente incluyente. Pero esos esfuerzos de la Universidad de Guadalajara, creo que podemos, como educación básica, aquí en Jalisco, empezar a fortalecer la vinculación para hacer posible que un chico o una chica que termina la secundaria con sus características y necesidades específicas de apoyo pueda transitar como lo mandata la ley,
pero sobre todo por el derecho humano a la educación, a una educación media superior e incluso a una educación superior. Tenemos un ejemplo muy palpable, quienes hemos trabajado desde los servicios, por ejemplo, de educación especial, junto con los servicios de educación básica, en el sentido de que, si ustedes recuerdan a alguien que trabajemos en estos niveles educativos, hace varios años el apoyo principalmente que se daba desde educación especial llegaba hasta la educación primaria, ¿sí o no? Y luego, ¿qué pasaba? Pues aquel niño con alguna discapacidad, aquel niño con alguna característica específica de apoyo, la mayoría de las veces ya no iba a la secundaria, o iba y desertaba. ¿Qué sucedió? Seguimos en el esfuerzo como educación básica de ayudar al alumnado a que termine su recorrido en su trayecto formativo y ahora secundaria. Es de lo más natural, como debe ser, aquí en Jalisco, que los chicos, independientemente de sus características, acceden a secundaria y terminan su nivel formativo ahí. Está el reto en media superior, por supuesto, ¿no? Adelante, y con muchísimo gusto tendremos que ir trazando líneas que nos acerquen, que nos ayuden, que nos faciliten la colaboración, porque la misión es una y el horizonte está muy claro. ¿Cómo le hacemos entre todos los educadores y los sistemas educativos de un gobierno, de una administración, de un estado, para seguir avanzando en estos aspectos que son tan relevantes, que es el garantizar el derecho a la educación y a la mejor educación que sea posible para todos? Hoy, de verdad, encantado de que podamos establecer estos diálogos y de que cuando hablamos del término dislexia, ¿no?, nos mueve. Así hablamos también ahorita de dificultades severas para el aprendizaje, nos mueve. ¿Cómo vamos resolviendo a través de estos vínculos, a través de estas colaboraciones, vamos resolviendo que podamos hacer un andamiaje más fortalecido? Estructura hay, voluntad la hay. Vamos concretando en acciones cada vez más puntuales que nos permitan abordar estos procesos. Qué bueno que estamos aquí, no solo quienes estamos presencial, sino todos los maestros, maestras que nos están viendo, Iñaki, a través de la red virtual, porque las semillitas que vayamos sembrando, muchas de ellas tendrán que ir dando frutos, ¿no? ¿Y quiénes hacemos posible? Pues nosotros, que tenemos una responsabilidad todos desde la función que ahorita nos toca realizar. Con Iñaki tenemos por ahí un trabajo ya avanzado y pendiente con el asunto de los protocolos que les acabo de presentar hace ratito. Es un excelente material y estaremos próximamente trabajando para que pueda llegar a las escuelas del estado de Jalisco y que pueda estar disponible, pues, que sean recursos prácticos disponibles para que esa labor tan privilegiada pero tan retadora y desafiante que es el ser docente en el día a día, en cualquier nivel de educación básica o de media superior, tengamos recursos para ir apoyando al alumnado. Tenemos un reto y un desafío también en esa identificación de características, de signos, de maneras de que los niños van accediendo a la lectura y a la escritura. Vamos trabajando en ello también, pero vamos trabajando de manera coordinada y colaborativa. Me parece que estos encuentros, estos espacios donde la Secretaría de Educación Jalisco genera el que podamos involucrarnos, tiene que ser un parteaguas para empujar acciones que nos ayuden a todos, ¿sí? Que no nos quedemos en esta ocasión en estas reflexiones tan importantes que se están generando con el aporte de Iñaki, sino que empecemos a hacer algunos acuerdos que luego se reflejen poco a poco, que por supuesto gradualmente, en esos avances que necesitamos en este tema tan importante. Así que, pues Iñaki, si querías mi participación, ya estoy participando con mucho gusto, pero lo más importante es que vayamos sentando las bases
a través del día de hoy de esto que ya vienen haciendo muchos maestros, pero que queremos que lo hagamos todavía más. Así que te agradezco muchísimo tu participación. Me parece que estos rostros que veo aquí hoy están contentos porque pudimos tocar temas que son muy relevantes, ¿sí? No sé si hay alguna otra participación más de aquí de las maestras. Sí, adelante. Yo quiero comentar, bueno, preguntarle a usted, maestro, si hay como una herramienta para, están los libros de texto en digital, si hay como una herramienta aliada para que sean audiovisuales, o sea, o sea, que se pueda hacer como ese traslado, como la aplicación, pues, no sé, o sea, sería como muy valioso, que bueno, ya está digitalizado, que ya hay herramientas tecnológicas, pues que se pueda contar con algo como la propuesta con la aplicación. Esta mañana he preguntado si alguien conocía el Tratado de Marrakech. ¿Alguien conoce el Tratado de Marrakech? ¿A que no? Nadie. A veces hay... ¿Quién? Una. Bueno, una. Pero a veces hacemos tanto trabajo que no se conoce. A lo mejor es culpa nuestra por no contarlo. Yo cuando voy a las charlas intento contarlo. El Tratado de Marrakech, que es un tratado de Naciones Unidas, por tanto, para que salga un tratado tienen que estar todos los países de acuerdo, imagínense. Lo que hace es declarar la propiedad intelectual de cualquier libro de texto, de cualquiera, libre para las personas con dos condiciones: discapacidad visual o dislexia. A esto nos costó años conseguirlo. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted ahora necesita su libro de texto en formato digital, la editorial está obligada a dársela y sin ningún coste. Aparte, como si usted quiere coger el material y adaptarlo, siempre que sea para una persona, digamos, con dificultades de aprendizaje o discapacidad visual, usted está amparado por el Tratado de Marrakech para poder agarrar ese material. Por ejemplo, un ejemplo, hoy en día con el iPhone le haces una foto al libro y ya te lo pone en texto para poder leer y escuchar. Eso antes la propiedad intelectual no te lo permitía porque había unos derechos de autor. Esos derechos de autor están levantados siempre que ese material lo haga para personas con estas dos circunstancias. Por tanto, material, el que existe, se puede adaptar, sea con un programa lector que te lo lea y te lo ponga en audio, o sea con que tú misma, por ejemplo, si quisieras retocarlo para hacerle un esquema a una persona con dislexia adaptada a sus necesidades. Todo eso está amparado por el Tratado de Marrakech. Muchos años de negociaciones que conseguimos y que ahora a usted le permiten tener el material audiovisual. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Yo creo que está todo claro. A ver, una más. Nada más que si nos puede apoyar con alguna información bibliográfica para seguirnos cultivando en este tema. Bueno, bueno, yo pareceré, no lo he hecho yo el Prodislex, pero es verdad que la mejor herramienta es leérsela entera, porque además tiene todos los cursos ahí, ¿vale? El protocolo, es verdad que lo prioritario es que se lean los de sus años, los de su edad que usted maneje, pero sí es bueno que lea todo. Y luego, dije que el protocolo, el Prodislex, es una buena referente bibliográfica. Luego también hay un libro que se llama Como pez en el árbol, puede ser, no sé si alguien lo recuerda. Como pez en el árbol creo que me dijeron que también está muy bien. Yo lo estuve revisando cuando os puse los documentales. Y a veces no se trata tanto de leer de libros, porque volvemos a lo mismo. Hay esos documentales que son un máster en dislexia, que la verdad es que son muy interesantes porque dan muchísima información. Los dos documentales que les he dicho hoy y también en la película, ¿no? Son dignos de ver. Yo siempre digo que es un máster, o sea, si todos los profesores del mundo se vieran la película de Tarek Zamenpar y la serie, el documental, les puedo asegurar que seguramente no habría problemas de abandono escolar, al menos de nuestra causa, porque les tocaría tanto al corazón que entenderían y empatizarían con el alumno cuando se ponen en su situación. Y esa es la mejor bibliografía. Es verdad que hay muchas cosas. En nuestra página web tienes
en la parte de documentación vamos subiendo banco de recursos, de ejercicios y de cosas, muchísimas. O sea, la propia página web de disfam.org es una página web buena para recursos bibliográficos. Bueno, estamos... Venga, pues. Y si pasa algo, tienen ahí al director de Educación Inclusiva de todo el Estado, que estará encantado de recibir la queja, ¿eh? No, encantados, por supuesto, porque estas temáticas puntuales se tienen que seguir poniendo al diálogo, ¿no? Y eso es lo que nos hace avanzar justamente. Entonces, encantados aquí de que podamos platicar con esto. Hace ratito que veía yo atentamente algunas de los ajustes metodológicos que planteaba Iñaki. Levante la mano, por favor, si se acuerdan que los vieron, ampliar la letra. Levante la mano, por favor, si alguien de ustedes ha hecho en su práctica cotidiana algunos de esos ajustes. ¿Sí? ¿Sí? No te van a decir que no. Excelente. ¿De qué se trata esto entonces? Se trata de ir fortaleciendo que esto que ya hacemos como maestras, como maestros, en la práctica cotidiana, va por buen camino, sí. Solo que necesitamos encontrar todavía más herramientas, más medios, a lo mejor más prácticos, ¿verdad, maestra? Y de un acceso más rápido y tenerlos a la mano, ¿sí? Ese es un punto clave de verdad, no solo en el tema de la dislexia, sino en la situación de estar generando un escenario de clase en un grupo. El maestro o la maestra puede tener muchísimas ideas, pero también tenemos unos grupos aquí, y lo sabemos, de 40, 50 alumnos a la vez. Pero ¿qué tal y esas ideas que tenemos muy claras de cómo apoyar, lo tenemos ya materializado, decía la maestra, pues en audio, ¿no? Unos fragmentos de un libro, ¿no? O tenemos un material didáctico específico, concreto, ahí como muy a la mano hasta en mi escritorio. Es mucho más fácil así poder acercarlo al momento de estar generando la actividad. Pero bueno, son algunos puntos importantes que van emanando de aquí, y el otro reto grande que tenemos es, por supuesto, seguir haciendo de la clase que podamos hacer en cualquier nivel y modalidad educativa una clase diversificada. Al final, cuando escuchamos a Iñaki decir esos planteamientos específicos, concretos, y que sabemos por experiencia que muchos de ellos funcionan, ¿cómo los incluimos para el momento de diversificar esa gran variedad de formas, intereses, maneras en que los alumnos aprenden, sean 5 en un aula o sean 50? ¿Sí? Creo que el reto está por ahí. ¿Cómo vamos incluyendo esas excelentes ideas de ajuste, pero en escenarios donde puedan participar todos? Hay propuestas innovadoras ahorita, sí, pero necesitamos también conocer esas características que están presentando nuestros alumnos para identificar cuáles son los apoyos más pertinentes que les vamos a hacer llegar. Muy bien, pues bueno, aquí podríamos obviamente seguir dialogando y seguir reconstruyendo y repensando las acciones que podemos implementar. Sin embargo, ya sabemos que hay tiempos para todo. Este es un momento donde no nos queda más, Iñaki, de verdad, que agradecerte infinitamente que estés aquí. No sé si les contaste, Iñaki, parte de tu hazaña, ¿sí? Un poquito. Pero hoy tenemos a un Iñaki, y lo digo con toda la confianza y el respeto que me merece, que hizo, ahora sí que movió y se aventuró todo lo posible, lo necesario para estar el día de hoy aquí con nosotros, y eso habla de la pasión, del corazón y de esas ganas y espíritu de servicio que le caracteriza. Así que, gente como tú, bienvenido siempre a estos espacios de Recrea. Gente como ustedes que están aquí, igualmente
hacen un hermoso esfuerzo por aprovechar ahorita, y la gente que nos está viendo a través de la proyección virtual también. ¿Algo bueno queda siempre? Sí, seguro, siempre y cuando le pongamos pasión a esto que hacemos. Así que vamos a entregarle a Iñaki un reconocimiento simbólico, por supuesto, para Iñaki, pero a nombre de la Secretaría de Educación Jalisco, algo que te lleves. Sí, claro, es que tienen muchos y no, el otro, ese. No, claro que sí. Ahí está listo, ahí viene. Muchísimas gracias, Iris. Y bueno, primero, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 como tallerista y extiende la siguiente constancia a Iñaki Muñoz Salas, 23 y 24 de octubre, Guadalajara, Jalisco, y firma nuestro secretario, el maestro Juan Carlos Flores Miramontes. Muchas felicidades Iñaki, por esta gran aportación. Y también aquí tenemos un recuerdo para ti de Recrea Academy 2023, y también tenemos otro presente que Recrea Academy te oferta el día de hoy, y también, no te creas ya, y también todo nuestro afecto y nuestro cariño que te damos en un fuerte abrazo. ¿Sí? Muchas gracias,